Este, aquí, no vi quién era la que me hizo la observación, pero la tenía así como que en modo suspendido, ¿no? Pero ya la pueden ver. Ya se ve. ¿Me pueden escuchar bien? Bueno, Sí, también. entonces les repito rápido. Entonces, los órganos genitales, tanto de una hembra como de un macho, no nos compliquemos la vida. Están formados en esencia por un par de gónadas, un sistema de conductos, ¿verdad? Y unos genitales externos, ¿sí? Tienen un origen, vamos a verlo después, común y iba a haber en un momento determinado cuando se está desarrollando el embrión, ¿verdad? Un proceso de diferenciación que va a provocar que el aparato genital que se desarrolle sea propio de una hembra o de un macho. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, estábamos revisando que en el caso de la hembra, vamos a empezar con la hembra, ¿sí? El aparato genital, básicamente, lo vamos a localizar en la cavidad pélvica, ¿sí? En todas nuestras especies domésticas. La mayor parte del aparato reproductor está ahí, en la cavidad pélvica. Pero también ya les había hecho la mención que esto puede variar dependiendo de la condición reproductiva del animal. Dependiendo también de la especie, obviamente, porque hay aparatos genitales, por ejemplo, en el caso de la cerda, donde los cuernos uterinos son muy largos y pues también ocupan parte de la cavidad abdominal. ¿Sí? Pero en esencia, normalmente los encontramos dentro de la cavidad pélvica. En la cavidad pélvica, les contaba ya que el aparato genital se encuentra suspendido por el ligamento ancho. Es un ligamento que lo va a suspender dentro de la cavidad pélvica, como pueden ver ustedes aquí en esta figura, ¿sí? La figura de la cavidad pélvica y el aparato reproductor en el caso de una cerda, ¿sí? Entonces, ese aparato reproductor está siendo soportado, ¿sí? O suspendido, como lo quieran llamar, por un ligamento que se llama ligamento ancho. Y ese ligamento entonces le da soporte al aparato reproductor. Les comentaba también que dependiendo de la estructura a la cual esté dando sostén el ligamento ancho, ¿sí? Puede cambiar de nombre. Por ejemplo, la parte que le da soporte al ovario o a los ovarios, ¿sí? Ya no se le llama normalmente ligamento ancho, se le llama mesovario. De la misma manera, la parte que está sosteniendo a los oviductos o al salpins, como normalmente salpins se usa en medicina humana, ¿sí? A esa parte se le llama mesosalpins. Y la parte más amplia es la que soporta principalmente al útero y a esa parte se le llama mesometrio. Entonces, podemos decir que el ligamento ancho tiene esta característica, que depende de lo que esté dándole, a lo que le esté dando sostén, se puede modificar su nombre, ¿no? Bien. Entonces, ahí está, y ahí lo vamos a encontrar. Y esto es importante porque, pues generalmente, cuando trabajamos en reproducción, pues va a haber ocasiones donde necesitemos hacer la inspección de los órganos genitales internos. Entonces, lo primero que tenemos presente es dónde se encuentra el aparato reproductor y quién le da soporte. Porque esto es importante, por ejemplo, en algunas especies, como es el caso de la vaca o de los bovinos, en el caso de los equinos, podemos hacer la inspección del aparato reproductor de una manera relativamente muy sencilla. Podemos nosotros meter nuestro brazo, nuestra mano, nuestro brazo, a través en el recto del animal, ¿verdad?
Y a través del recto podemos hacer la inspección, ¿sí? Una inspección transrectal del aparato reproductor. Entonces necesitamos ubicar dónde está el aparato reproductor y cuáles son las estructuras. Y una de las estructuras que nos ayuda mucho para ubicar cada parte del aparato reproductor es el ligamento ancho. Entonces, si nosotros sabemos o aprendemos a manipular, por ejemplo, en el caso de los bovinos, el ligamento ancho nos permite ir ubicando a cada una de estas estructuras. Por eso es importante que ustedes lo tengan presente, ¿sí? También podemos hacer esa inspección transrectal en el caso de las yeguas, ¿sí? De la misma manera, metemos nuestra mano por vía rectal y a través del recto hacemos la inspección del aparato reproductor. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos, no solamente recordar los nombres del ligamento ancho, sino, ¿sí? En este caso, aprender que es importante ubicarlo porque nos va a permitir ubicar las diferentes partes del aparato reproductor cuando hagamos la inspección transrectal en estos animales. Bien, entonces vamos a continuar en nuestro recorrido y la estructura con la cual vamos a continuar es básicamente son las gónadas, que en el caso de la hembra ustedes saben que ya, bueno, se le puede llamar gónadas si es correcto, pero apropiadamente es apropiado, pues, pero vamos a diferenciarlas de las gónadas masculinas y les vamos a llamar ovarios, ¿sí? Entonces, normalmente es el nombre que utilizamos para las gónadas femeninas. Los ovarios, entonces, los ovarios es, considero yo, la estructura fundamental del aparato reproductor. ¿Sí? Normalmente, pues bueno, los ovarios sabemos que son igual que los testículos, los encontramos en un número par, ¿sí? Y los ovarios en este caso son una estructura fundamental. Casi todo el semestre vamos a estar platicando de las gónadas, tanto femeninas como masculinas. Entonces, ahorita lo importante es que recuerden que son unas estructuras que las encontramos es un par de ovarios que están en la cavidad pélvica y se encuentran sostenidas o suspendidas por el mesovario, ¿sí? Aquí podemos ver parte del mesovario. Bueno, podemos ver el ligamento ancho, ¿sí? Y esta parte que está aquí, sería la parte del mesovario, la que está aquí, ¿sí? La que está dándole soporte a estas estructuras. Los ovarios entonces son un órgano fundamental, ¿sí? Dentro del aparato reproductor. Y son un órgano fundamental porque tienen básicamente dos funciones esenciales. A una función, ¿sí? De ellas es la función exocrina, ¿sí? Que corresponde básicamente a la capacidad que tienen estas estructuras para producir y liberar gametos, o en este momento también le podemos llamar células sexuales. Entonces, es el lugar donde donde vamos a ubicar a estas células sexuales, ¿sí? En diferentes estadios de desarrollo, ¿sí? Entonces, la función exócrina de los ovarios está relacionada con la producción de gametos o células sexuales. Pero también los ovarios tienen otra función bien importante y es una función que le llamamos una función endocrina y está asociada básicamente, ¿sí? Con la capacidad que tiene el ovario para producir hormonas, diversos tipos de hormonas, ¿sí? En esta estructura, en el ovario, ¿sí? Va a haber estructuras donde se produzcan esteroides. Por ejemplo, se producen andrógenos, estrógenos, progestágenos, ¿sí? Y no solamente esto, sino también se produce otro tipo de hormonas no esteroidales.
Por ejemplo, la hormona inhibidora de los conductos de Müller, ¿sí? La activina, o sea, hormonas que van a estimular el crecimiento folicular, ¿sí? La inhibina, ¿sí? Está la inhibina, está la activina, etcétera, que son hormonas que se están produciendo en los ovarios. En este momento nada más las vamos a mencionar. En su momento vamos a ir viendo cada una de estas hormonas. En este momento es nada más para que ustedes, para que nos vayamos ubicando y vayamos recordando. Entonces, los ovarios son la parte esencial, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí se producen los gametos, pero también se producen hormonas que en general, ¿para qué uno se pregunta, para qué sirven esas hormonas que se producen en los ovarios? Pues en general sirven para regular la actividad del aparato reproductor. Y no solamente eso, jóvenes. Recuerden que también regulan a la parte del sistema nervioso central que está regulando el comportamiento sexual de los animales. Entonces, su papel, ¿sí? El papel de estas hormonas es esencial tanto en el funcionamiento del aparato reproductor como, ¿sí?, en la expresión de la conducta sexual de los animales. Entonces, están viendo que esta estructura o este par de estructuras, los ovarios, ¿verdad?, son fundamentales. Vamos a tomar esta fotografía. Y esta fotografía corresponde a parte, porque no está todo, del aparato reproductor de una vaca, ¿sí? Entonces, es el aparato reproductor. Vemos un par de ovarios y podemos ver con relativa facilidad el sistema de conductos. Por ejemplo, aquí vamos viendo los oviductos que se conectan con los cuernos uterinos, ¿sí? Y estos después se van a fusionar y van a formar lo que se llama cuerpo del útero, que se va a continuar, aquí apenas alcanzamos a ver, con lo que sería el cérvix o cuello uterino. Bien, entonces, si ustedes observan, pues los ovarios, estos par de ovarios, pues son muy diferentes, ¿verdad? En cuanto a tamaño, en cuanto al tipo de estructuras que podemos observar. Y sí, normalmente los ovarios de una hembra cuando alcanza la pubertad, pues empiezan a tener actividad, empiezan a expresar estas dos funciones. Y estas dos funciones van a provocar que, ¿sí?, en el ovario se puedan desarrollar diferentes estructuras. Y esas estructuras pueden cambiar tanto su tamaño como la forma de los ovarios. Y eso lo tenemos que saber, lo tenemos que conocer, ¿verdad? Sobre todo cuando queremos hacer la inspección, ¿sí?, de este par de estructuras. Bien, entonces, recuerden también que el ovario tiene una histología muy propia, ¿verdad? En términos sencillos, está compuesto, ¿sí?, hay una parte central, ¿sí?, en el ovario, que es básicamente donde vamos a encontrar, donde llegan y salen los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los nervios que llegan y salen en este caso, de los ovarios. Y esta es una porción que básicamente lo ubicamos en la parte central del ovario y se le llama médula, ¿sí?, la médula del ovario, donde, como les acabo de indicar, encontramos a los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y a los nervios. Los podemos, ¿sí?, ubicar en este punto. Por fuera, alrededor, hay una parte que básicamente es el parénquima del ovario. Y a esta parte se le conoce con el nombre de corteza. Ya saben, la corteza es lo que está por fuera, ¿sí? En el caso de un árbol, pues es lo que está
rodeando, ¿verdad? Lo que está protegiendo a la parte interna del árbol. Aquí también es una parte externa y que forma la corteza del ovario. Es importante la corteza del ovario porque en esencia, como les acabo de decir, corresponde al parénquima de la gónada, el parénquima ovárico. Y en el parénquima vamos a poder encontrar diferentes estructuras. Y aquí sí es muy importante que ustedes vayan recordando, ¿verdad? ¿Qué estructuras son las que podemos encontrar, ¿sí? Y que forman parte de ese ovario? Pues básicamente ahorita para que empiecen a recordar, hay dos tipos de estructuras fundamentales, que son, por una parte, los folículos ováricos, que son estructuras que cada uno de ellos contiene a una célula sexual, ¿sí? Y los folículos ováricos los podemos encontrar, como pueden ver ustedes aquí, en diferentes estadios de desarrollo. Entonces, en un ovario de un animal que ya alcanzó la pubertad, pues vamos a encontrar folículos normalmente en diferentes estadios de desarrollo. En un animal prepúber, en un animal joven, pues vamos a encontrar normalmente folículos que les llamamos primordiales, que están en reposo y que no han iniciado su desarrollo. A medida que se acerca la pubertad, pues empiezan algunos de ellos a iniciar el desarrollo. Otra de las estructuras fundamentales, ¿sí?, que podemos encontrar en la corteza ovárica es lo que corresponde al cuerpo o los cuerpos lúteos. Depende de la especie, ¿sí? Estos cuerpos lúteos, recuerden que se forman, ¿sí?, a partir del folículo que ovuló. No todos los folículos, sino muy poquitos, alcanzan a llegar a un estado maduro y posteriormente, ¿sí?, se desprenden de su célula sexual. Evento que le conocemos como ovulación. Bien, después de la ovulación, el folículo se va a organizar y va a empezar a formar una estructura que se llama cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, el cuerpo lúteo, ¿sí?, es otra de las estructuras que podemos encontrar en el ovario. Y también lo podemos encontrar en diferentes estadios de desarrollo, ¿sí? Cuerpos lúteos jóvenes, que normalmente se llaman cuerpos hemorrágicos, después cuerpo lúteo, y posteriormente cuando pierden su función, entran en un proceso de regresión. Y ya no se les llama, son cuerpos lúteos, pero ya en un estado de regresión. Entonces, hay dos estructuras que deben recordar, ¿sí?, ¿sí?, que existen en los ovarios. En los ovarios podemos encontrar folículos, ¿sí?, se llaman folículos ováricos y cuerpos lúteos, ¿sí? En ambos casos los podemos encontrar en diferente, ¿sí?, en diferente momento de desarrollo. Entonces, esto es lo que va a provocar cambios en el tamaño y en la forma de los ovarios. Hay una particularidad con una especie y corresponde básicamente a la yegua. La yegua, el ovario, su par de ovarios tiene una composición anatómica un poco diferente a la que les he estado describiendo. Aquí en esta fotografía podemos observar tres ovarios, ¿verdad? Dos de manera así macroscópica y un corte microscópico del ovario. Todos corresponden al ovario de una yegua. Los ovarios de la yegua, desde el punto de vista macroscópico, tienen una característica que es, tienen una forma que le llamamos arriñonada, parecida a un riñón, ¿sí? Entonces tiene una forma, esta forma, parecida a un riñón. Y dentro de esa forma hay una parte, ¿verdad? Hay una depresión, ¿sí?
como podría ocurrir también en un riñón. Una parte que se hace más estrecha. Hay una depresión. Aquí lo estamos viendo, la parte externa, y aquí estamos viendo el corte en su parte interna. ¿Sí? Entonces, el ovario de la yegua tiene esta forma, tiene una forma arriñonada y tiene una depresión, ¿verdad? Y a esta depresión se le conoce como fosa de ovulación. Es la única especie doméstica, en primer lugar, que tiene esa forma, el ovario tiene esa forma, y en segundo lugar es la única que tiene una fosa de ovulación. Todas las demás, ¿sí? En todas las demás no hay fosa de ovulación. ¿Qué implicación tiene? La implicación que tiene es que en las demás especies, ¿verdad? Voy a regresar, ¿sí? En las demás especies, la ovulación, ¿verdad? Puede ocurrir en cualquier parte de la corteza ovárica. En el caso de la yegua, la ovulación solamente ocurre en esta región que se llama fosa de ovulación. Entonces, esta es una característica muy particular de la yegua. Aquí podemos ver entonces la fosa de ovulación y en este corte histológico podemos ver la fosa de ovulación. Pero este corte histológico también nos va a servir para señalar otra característica del ovario de la yegua. Y esa otra característica es la siguiente. Miren, esta parte que está más oscura, que la estoy señalando aquí con el puntero, ¿sí lo pueden observar? Esta parte oscura. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, bueno. Esa parte oscura corresponde a la médula ovárica. Ay, doctor, ¿debería de estar aquí? Sí, debería de estar. Pero en el caso de la yegua, la corteza y la parte, perdón, la parte medular y la corteza del ovario se encuentran invertidas. De tal manera que la parte central, la parte medular, está en la parte externa del ovario. Esta es la parte medular que está envolviendo parcialmente, ¿sí?, a la corteza del ovario. Están invertidas, no nos compliquemos mucho la vida, ¿sí? La corteza está por dentro y la parte medular está por fuera en el ovario de la yegua. Y esto hace que haya ciertas características interesantes e importantes en el ovario de la yegua. Una de ellas es que, ya les dije, aquí podemos ver la fosa de ovulación, es que la ovulación nada más va a ocurrir, ¿sí?, en esta parte del ovario, sobre la fosa de ovulación, ¿sí? Nada más por ahí. La otra característica que también es importante desde el punto de vista clínico es que en las demás especies, cuando crece un folículo o crece un cuerpo lúteo, cuando crecen se proyectan sobre la superficie del ovario. Así. Miren, aquí hay un cuerpo lúteo proyectándose sobre la superficie del ovario y aquí hay dos folículos que están creciendo y proyectándose sobre la superficie del ovario. En el caso de la yegua, o en el caso de la vaca, como sería este, cuando hacemos la inspección rectal del aparato reproductor, podemos ubicar a los ovarios y podemos distinguir tanto por palpación, tanto el cuerpo lúteo como los folículos que han crecido. En el caso de la yegua, por la disposición que les acabo de mencionar, cuando hacemos la inspección transrectal, solamente podemos hacer la palpación de los cuerpos lúteos, perdón, de los folículos, perdón, está aquí, de los folículos. Los cuerpos lúteos no los podemos palpar, porque los cuerpos lúteos en el caso de la yegua no se proyectan. Los únicos que se proyectan, ¿verdad?, sobre la fosa de ovulación son básicamente los folículos. Aquí hay un folículo en crecimiento, pero aquí los encontraría. Entonces, en el caso de la yegua,
Les repito nuevamente, su ovario es muy especial porque sus capas se encuentran invertidas. La capa de la médula se encuentra en forma externa y la capa de la corteza se encuentra en forma interna. El ovario de la yegua, entonces también les comenté, tiene una forma riñonada con una fosa de ovulación. Esta fosa de ovulación es importante porque es el único lugar por donde ocurre este evento. Y la tercera característica es que únicamente podemos, durante la inspección transrectal, únicamente podemos palpar folículos en el caso de la yegua. Los cuerpos lúteos no los podemos palpar porque quedan embebidos, ¿sí? Y no hacen proyección. Por ejemplo, aquí tenemos parte de uno, aquí hay otro, y no se proyectan, ¿sí? O sea, no tienen una proyección como pudiera ocurrir en el caso de otra especie que podría ser la vaca. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor, todo bien. Todo bien, bueno, gracias. Si tienen preguntas, no me dejen avanzar mucho. Me hacen la pregunta, ¿sí? Por favor. Bien, entonces quedamos en concreto que en los ovarios, ¿verdad? En los ovarios vamos a encontrar dos estructuras básicas. Y esto sí quiero que se lo aprendan, ¿sí? Son los folículos ováricos y el cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, o los cuerpos lúteos, depende mucho de la especie, ¿sí? En ambos casos los podemos encontrar, ¿sí? Ya sea si hacemos la inspección transrectal o si hacemos la inspección con un equipo de ultrasonido, podemos encontrarlos en diferentes estadios de desarrollo, a ambos, a folículos y a cuerpos lúteos. Esto hace, y esto provoca, y esto lo vamos a ver también, que los folículos ováricos, igual que los cuerpos lúteos, puedan clasificarse. Los más pequeños se les llama folículos primordiales o en reposo, porque están ahí, son como un reservorio. Después, en algún momento se activan y pasan a ser folículos primarios. Si siguen su crecimiento, pasarán a ser folículos secundarios y llegarán a ser folículos terciarios o preovulatorios. Entonces, esto, por favor, todo esto, ¿sí? Recuérdenlo, porque lo vamos a estar manejando durante todo el curso. En el caso del cuerpo lúteo también puede clasificarse, en este caso de acuerdo también a su grado de desarrollo. Después de la ovulación, normalmente lo que vamos a encontrar es una estructura pequeña, una estructura suave en consistencia, y si la pudiéramos ver, sería de un color rojizo. A medida que avanza el tiempo, que se va organizando, ¿sí? Va a ir, ¿cómo se llama? Aumentando su tamaño, aumentando su consistencia, y ya no va a ser rojiza, sino va a ser amarillenta. Y ya no se le llama cuerpo hemorrágico, ahora se le llama cuerpo lúteo. En algunos libros antiguos todavía lo van a encontrar como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Ya casi no se utiliza lo de esto, cuerpo amarillo. Cuando el cuerpo lúteo pierde función, vuelve a disminuir su tamaño, empieza un proceso de regresión, disminuye su tamaño, sigue aumentando su consistencia, se hace más duro y cambia su coloración. Empieza a tener una coloración blanquecina y debido a esto se le llama cuerpo albicans o blanco. Entonces, esto es importante que lo tengan presente, ¿sí? Que hay dos estructuras, que puede haber dos tipos de estructuras en el ovario, folículos y cuerpos lúteos.
y que los folículos pueden estar en diferentes estadios de desarrollo, igual que los cuerpos o el cuerpo lúteo. Bien, todo esto lo vamos a ir aumentando la información, pero ahorita lo que nos interesa es básicamente recordar la anatomía del aparato reproductor. En este caso, la anatomía del aparato reproductor de la hembra. Entonces, ya revisamos dónde está el aparato reproductor, quién le da soporte, y ya empezamos, ¿sí?, con la parte de gónadas, ¿sí? Entonces, les dije, las gónadas están, o sea, los ovarios, en este caso, ¿sí? En el caso de la hembra, el aparato reproductor está formado por un par de ovarios, ¿verdad? Y un sistema de conductos. Los conductos, entonces, vamos a empezarlos a revisar. Entonces, el conducto que va a estar más cerca del ovario va a ser un conducto estrecho, más o menos largo, y que le llamamos oviducto. Ustedes pueden ver en esta fotografía varias cosas que ya hemos revisado. Primero, el ovario. Y aquí vemos que parte del ligamento ancho que le está dando soporte se llama mesoovario, ¿se acuerdan? ¿Sí? Después vemos que hay una estructura, ¿verdad? Un conducto, que lo podemos distinguir fácilmente, que forma, o sea, que normalmente le llamamos oviducto. ¿Sí? A veces en medicina humana les decía que les llaman salpins también, ¿sí? O también les llaman cuernos uterinos o trompas de falopio. ¿Sí? Pero ahorita vemos ¿por qué se le llaman en ocasiones en medicina humana cuernos uterinos? ¿Sí? Entonces se le puede llamar, le llaman cuernos uterinos, ¿sí? Les llaman trompas de falopio. ¿Cuántas veces hemos oído que, bueno, a una mujer le ligaron las trompas? ¿Sí? Bueno. Y entonces, a veces esto causa confusión. En medicina veterinaria normalmente no les llamamos ni trompas, ¿verdad? Ni cuernos, porque no son cuernos uterinos, ¿sí? Y les llamamos oviductos, ¿sí? Los cuernos uterinos son estos. Aquí nada más vemos uno, ¿sí? En el caso de la mujer, no posee cuernos uterinos. Y por eso a esta estructura a veces se le conoce con el nombre de cuerno uterino, pero bueno, no es correcto, ¿sí? Lo correcto en un dado caso sería trompa de falopio o oviducto. Bien, entonces el oviducto, ustedes lo pueden ver aquí. Pueden muy bien aquí distinguir la parte, aquí está el ligamento ancho que le da soporte, y esta sería la parte del mesosalpins. ¿Sí? Entonces, aquí está el mesoovario, mesosalpins, ¿sí? ¿Sí? Y el otro sería el mesómetro, que sea, aquí nada más veríamos una parte de esa estructura. Aquí está otra parte, por acá. Bien, entonces los oviductos los encontramos igual en pares, uno para cada ovario, ¿sí? Aquí nada más para que ustedes también vean en este ovario casi redondo, y es un ovario también de una vaca, y podemos observar estructuras. Básicamente las estructuras que estamos observando son algo así como vejigas, ¿no? Unas pequeñas vejigas llenas de líquido, ¿sí? Que corresponden básicamente a los folículos, ¿verdad? Y vean ustedes cuántos folículos hay en crecimiento. No podemos distinguir, ¿verdad?
ningún cuerpo lúteo en este caso. Bien, entonces, los oviductos, la pregunta que les haría yo a ustedes es la siguiente. ¿Para qué les sirven? ¿Cuál es su función? Forman parte de un conducto que es un conducto sexual. Bueno, pues participan básicamente, ¿sí?, en el transporte de gametos, en la función que sería la función exócrina, la producción, ¿sí? En el ovario se producen los gametos, pero el sistema de conductos va a servir en parte, para transportar esos gametos. Y en el caso del oviducto, esta es una de sus principales funciones, el transporte de los gametos después de que ocurre la ovulación. Entonces, me parece una estructura muy simple, ¿no? Pues una estructura tubular y se acabó. Pues sí, en esencia sí es una estructura muy sencilla, pero tiene sus particularidades. Y antes de pasar a describir, ¿sí?, al oviducto, quiero que recuerden ustedes, ¿verdad?, cuál es la estructura desde el punto de vista histológico del aparato reproductor y específicamente la estructura de los conductos, de los oviductos, del útero, del cérvix, vagina, ¿sí? ¿Cuál es la estructura del vestíbulo? ¿Cuál es la estructura histológica de estos conductos? Bueno, para ello me voy a ayudar con esta figura que es muy clara, donde separa las diferentes capas, ¿sí?, de estos conductos, ¿sí? O sea, que puede ser de un oviducto, de un cuerno uterino, del útero, del cervix, vagina, etc. Entonces, vamos a empezar de adentro hacia afuera. La parte central del conducto, pues siempre va a ser la luz del conducto, que normalmente le conocemos con el nombre de lumen, ¿sí? Entonces, el lumen es la luz, eso es lo que quiere decir, ¿sí? Y este lumen, ¿verdad?, pues vamos a ver que se encuentra cubierto por un epitelio, ¿verdad?, aquí, ¿sí?, y que le vamos a llamar mucosa, ¿sí? Y debajo de ella hay una parte que se llama submucosa. Y aquí es donde vamos a encontrar, donde corren los vasos sanguíneos. Entonces, la parte básicamente de la mucosa y submucosa, ¿sí? Y dentro, en la parte central, está el lumen. Por fuera, ¿verdad?, viene otra capa, que sería la capa muscular, ¿verdad?, que en el caso del sistema de conductos está compuesta por una capa circular interna, ¿verdad?, de músculo liso, y una capa, ¿sí?, longitudinal externa, ¿verdad?, también de músculo liso. Y esto forma la parte, ¿qué?, la parte muscular del conducto. Por fuera de todos estos, vamos a encontrar una tercera capa, que sería la capa, ¿sí?, de tejido conectivo, que va a cubrir a todas las anteriores y que se le llama serosa. Entonces, el oviducto, los cuernos uterinos, el útero, el cérvix, la vagina, el vestíbulo, tienen esta composición. Entonces, lo recordamos para que lo tengamos presente. ¿Qué es lo que va a ir cambiando? Pues va a ir cambiando de acuerdo a la estructura, puede ir cambiando las características del lumen, las características de la mucosa, puede ser lisa, puede ser estratificada o un solo extracto, o pseudoestratificada, puede ser ciliar, no ciliar, dependiendo de qué estructura
del conducto estemos hablando. Bien, igual la capa muscular puede variar, puede ser más gruesa, menos gruesa, también, dependiendo. Ahorita vamos a ir viendo esta parte. Entonces, esto nada más es para que ustedes recuerden, ¿verdad? Cómo es la composición histológica, ¿verdad? En este caso, del sistema de conductos del aparato reproductor. Bien. Entonces, el oviducto, siguiendo con el oviducto, vamos por acá, ovario, el oviducto, lo hacemos más grande, ¿sí? Y el oviducto, aunque es un conducto muy sencillo, está dividido, ¿sí?, en 3 porciones. La porción que está más cerca del ovario, a esta porción se le llama infundibulum o infundíbulo, como quieran llamar, en latín o en castellano, infundíbulo. Después hay una parte intermedia del oviducto a la cual se le llama ámpula o ampolla. Y después va a haber una tercera parte del oviducto, la que está en contacto con el cuerno uterino, que se le llama istmo. Es una parte estrecha, se hace más estrecha. Y entonces ustedes pueden, por ejemplo, ver aquí muy claramente, ¿sí?, cómo puede ir cambiando las características histológicas, en este caso del oviducto, en cada una de sus porciones, ¿sí? Miren, por ejemplo, la que está más cercana al ovario, ¿sí?, la mucosa tiene más pliegues. Y esto es importante porque aumenta su superficie de contacto y facilita ¿qué? El poder captar, el poder tomar a las células sexuales que se desprenden durante la ovulación. También tiene casi todo tiene un epitelio ciliar, ¿verdad? Que esos cilios van a permitir el transporte, en este caso, de las células sexuales femeninas hacia la ámpula y posteriormente hacia el istmo. La ámpula tiene otras características, ¿no? También, ¿sí? Bueno, estas correspondían a estos pliegues. En el caso del infundíbulo, estos pliegues serían mucho más manifiestos, ¿sí? Y, bueno, entonces esto tendría un epitelio columnar ciliar. En el caso del istmo, vean, en el caso del istmo, lo que vamos a tener es ¿qué cosa? Vamos a tener una estructura con las mismas características, la misma composición, pero su mucosa ya es muy diferente a la mucosa. Les había dicho que era la del infundíbulo, es la del ámpula. La del infundíbulo está todavía más, con más pliegues, ¿verdad? Y en este caso uno nota la diferencia. La mucosa es diferente, ya no tiene tantos pliegues, ¿sí? Pero tiene ¿qué? Tiene una capa muscular interna, ¿sí? Muy marcada. Más grande que esta, ¿sí? Bueno, debido a esto, aquí se estrecha el oviducto y se hace le llaman istmo. Esto es importante porque esta estructura va a permitir el paso selectivo de espermatozoides. Va a ser algo así como un obstáculo y un reservorio de espermatozoides. No va a permitir que los espermatozoides, todos los que lleguen aquí, sigan su camino hacia la ámpula, sino aquí los va a detener. Va a haber un reservorio de espermatozoides y van a ir pasando poco a poco los espermatozoides hacia la ámpula. Entonces, esta estructura es importante porque permite el transporte de las células sexuales, tanto femeninas como masculinas. Entonces, tiene esa función. Otra función es esta importantísima, la de servir también el istmo como un reservorio. Entre el istmo y el ámpula es el sitio donde se lleva a cabo uno de los eventos más importantes en la reproducción, que es la
básicamente la fertilización. Entonces, este es un evento básico en la reproducción y se lleva a cabo aquí, en el oviducto. Y el infundíbulo pues, tiene esta gran cualidad de tener estas características. Su mucosa forma pliegues que permiten tener una mayor superficie de contacto para pescar a la célula sexual. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta del oviducto? Bueno, ahí vamos. No. Muy bien, gracias, Denis. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos otra vez la fotografía del aparato reproductor que ya habíamos visto hace unos momentos. Entonces, vamos por aquí nuestro recorrido, par de ovarios. En este caso, aquí vemos parte del oviducto. ¿Sí? Aquí no se ve. Habría que buscar dónde está este oviducto, pero no es tan claro, ¿verdad? Se ve mejor el ligamento. Bien, aquí sí lo podemos ver una parte del oviducto, la que se une ¿con quién? Con el útero. El útero en las especies domésticas normalmente está formado por un cuerpo y dos cuernos. ¿Sí? Entonces estos cuernos, cada uno de ellos, es el que se une al oviducto. ¿Sí? En una unión que se le llama unión, esa unión donde se juntan estos dos conductos se llama unión útero-tubárica. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería básicamente? Estaría aquí, en esta región. La unión útero-tubárica. Bien. Entonces, el útero en nuestras especies domésticas está formado por un cuerpo y un cuerno, y dos cuernos, perdón. Ahora, es importante que recordemos lo siguiente. Tenemos diferentes especies. Entonces, esto va a provocar que esta composición de cuerpo y cuernos pueda variar. Que los cuernos, ¿sí?, necesiten ser más largos que el cuerpo. Entonces se preguntará, bueno, por ejemplo, en una vaca, pues normalmente se va a gestar y desarrollar una sola cría, igual que en una yegua. Pues entonces necesita su estructura, la estructura del útero va a ser diferente seguramente de la estructura de aquellas especies donde tienen más crías. Por ejemplo, el número 1 sería la cerda o una perra grande, ¿verdad? Donde tienen un mayor número de crías. Entonces necesitarían, pues yo pensaría para empezar, unos cuernos uterinos mucho más grandes. Y sí, la composición no solamente del útero, sino también de lo que sería la siguiente estructura, que es el cérvix y la vagina, puede ir cambiando dependiendo de las diferentes especies. Y podemos encontrar varios tipos, ¿sí?, de aparato, vamos a llamarle aparato reproductor, ¿sí?, incluyendo el útero, el cérvix, la vagina, ¿sí?, acorde con las diferentes especies y acorde con las diferentes necesidades y que tienen esas especies, ¿verdad? Entonces, miren, para que ustedes me entiendan, ¿sí?, vean, vamos a revisar esta figura. Entonces, miren, hay cosas bien interesantes. Miren, por ejemplo, vamos a ver esto que se llama, ¿cómo se llama? Le llaman un útero dúplex, ¿sí? Avanzado, ¿sí? Que es un útero, miren, que no nada más es el útero, sino es el cérvix y la vagina. Vean, aquí están el par de ovarios. Este sería en el caso de una zarigüeya, ¿sí? El par de ovarios y el sistema de conductos. Ahora miren, en la zarigüeya, ¿sí?, hay dos cuernos uterinos. Igual que lo acabamos de ver en la vaca, ¿sí?
Pero en la vaca nada más hay un cérvix. En la zarigüeya hay dos cérvix en forma independiente, ¿verdad? Y en la vaca nada más hay una vagina. Y en la zarigüeya hay dos vaginas en forma independiente. Sensacional, ¿no? O sea, es bien interesante, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por cierto, cuando vean las zarigüeyas, cuídenlas, ¿sí? Son hermosas, parecen ratas grandísimas, pero son animales muy tranquilos. Y hay que cuidarlos porque están desapareciendo. Son marsupiales propios de esta región, ¿sí? Entonces, es nada más entre paréntesis, ¿sí? Y allá en la escuela tenemos este tipo de visitantes. ¿No ven? Sensacional, ¿no? Después, miren, vamos a ver otra variante que se presenta, es un útero que le llaman dúplex, doble, ¿sí? ¿Propio de qué? De los roedores y de la coneja. ¿Qué diferencia hay? Bueno, aquí lo que tenemos son sus par de ovarios, sus oviductos, dos cuernos, ¿verdad? Ah, pero a diferencia de la vaca o otra especie, nada más tienen dos cérvix también. Y a diferencia de las zarigüeyas, ya nada más tienen, ¿qué? Ya nada más tienen una vagina. ¿Sí? Ah, entonces no se sorprendan si ven esta composición. No las reporten como patologías, no. Esto es normal. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a ver los úteros de nuestras especies domésticas, ¿sí? Aunque podemos considerar también aquí a la coneja como una especie también doméstica. Y entonces está el útero que se llama bicórneo, dos cuernos, bicórneo, que lo encontramos en la cerda, lo podemos encontrar también, aunque no está aquí, en la perra, sobre todo en las perras, ¿sí? Grandes, en la gata. ¿Y en qué consiste eso? Son dos cuernos, dos oviductos, dos cuernos uterinos largos. Necesitan cuernos uterinos largos porque la gestación puede mantener a varias crías durante la gestación. Aquí, miren, aquí ya aparece una estructura que no había aparecido ni aquí ni acá. Es como una desembocadura de ambos cuernos. Y en esta desembocadura hay algo común para ambos cuernos, que es el cuerpo del útero. Aquí no hay, aquí tampoco. Estos no tienen cuerpo uterino. Estas sí tienen. Y ya tienen nada más un cérvix y una vagina. Interesante, ¿no? Y vean, ahora, por ejemplo, a otro tipo de útero que es el bipartido. Y vamos a juntar, ¿verdad? Entonces, el bipartido es propio de los rumiantes, vaca, oveja, cabra, y tiene la misma composición que el anterior, pero los cuernos uterinos son más pequeños en cuanto a la longitud. Tienen un cuerpo también uterino pequeño. Normalmente el de la yegua tiene la misma composición, ¿sí? Y se le llama también bipartido. Y lo vamos a dejar así como bipartido. A veces lo encuentran como modificado porque tiene, ¿sí? Básicamente la siguiente característica. Tiene un cuerpo uterino más grande, más largo que el de los rumiantes, con cuernos uterinos pequeños. Pero esto normalmente, la única diferencia es que el cuerpo es más largo en la yegua que en las ovejas. Y miren, para que quede claro, en el caso del humano, ¿qué es lo que tenemos? También un útero muy propio, que le llaman simple, ¿sí? Los ovarios, los oviductos, ¿sí? No hay cuernos uterinos, ya se los había dicho,
no posee cuernos uterinos, ¿verdad? Por eso les digo que es incorrecto llamarles trompas, cuernos uterinos, a los oviductos. En el humano lo único que hay son oviductos. El útero no tiene cuernos uterinos. Tiene su cervix y tiene su vagina. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Muy bien. Espero que no se les olvide. Y antes de cambiar de estructura, quiero que recuerden lo siguiente. Aquí tenemos también la composición, ¿verdad? La parte histológica, tanto del útero, tanto del oviducto como del cuerno uterino. Aquí tenemos esta parte. Miren, aquí está la unión útero-tubárica, donde se junta oviducto con el cuerno uterino. Aquí tenemos un corte de un cuerno uterino, donde podemos distinguir 3 capas. Y estas sí son importantes que ustedes recuerden. A una capa, la que envuelve al lumen, ¿sí? Es una capa mucosa, ¿sí? Y con una submucosa, ¿sí? Que se llama endometrio. ¿Sí? La capa mucosa, submucosa, se le llama, para el útero en especial, se le llama endometrio. ¿Sí? La capa muscular, esta doble capa muscular, se le llama miometrio. Y la capa externa, ¿verdad? La serosa, se le llama perimetrio. Entonces es importante que ustedes recuerden. Vamos a ver después que hay, sobre todo, alteraciones de útero y que implican, por ejemplo, la inflamación de la mucosa y le llamamos endometritis, que es común, sobre todo en vacas después del parto, o en animales, en hembras después del parto. A veces se inflama la mucosa o la parte de la mucosa y le llamamos la mucosa con la, ¿cómo se llama? Con la muscular, ambas, entonces ya no es una ¿cómo se llama? Endometritis, sino ya es una metritis, ¿sí? O si se inflaman las 3 es una perimetritis. Entonces, esto nada más para que lo tengan presente en su momento. Y aquí también tengan presente esto, aprovechando. En la mucosa uterina vamos a encontrar, ¿sí? unas glándulas que se llaman glándulas del útero, glándulas uterinas. Y estas glándulas tienen una actividad, ¿verdad? Muy importante al inicio de la gestación y durante el periodo, durante los ciclos estrales o menstruales. En estas glándulas van a ser muy importantes porque van a secretar una cosa que se llama histiótrofe o leche uterina que va a permitir alimentar o nutrir a los embriones antes de la implantación. Y aquí también se lleva a cabo la liberación de una hormona muy importante de la cual vamos a estar hablando constantemente, que se llama prostaglandina. ¿Verdad? Entonces, recuerden. El útero tiene diversas funciones. Las vamos a ir viendo, pero nada más recuerden ustedes que en el útero puede haber producción hormonal, como les acabo de decir, ¿sí? Y ahí, en la parte del endometrio, en las glándulas del endometrio se secretan, ¿sí? Esta hormona que se llama prostaglandina. El útero también una de sus funciones es permitir el transporte de gametos, ¿sí? O también de los que vendrían a ser de los embriones. Es un medio apropiado para la supervivencia del embrión antes de su adhesión. Se los acabo de comentar. Esas glándulas producen una cosa que se llama leche uterina, que sirve para nutrir al producto. Y cuando hay un producto, después el producto va a tener que adherirse.
al útero, ¿verdad? Para poder desarrollar una estructura nueva que se llama placenta. Y a través de este órgano transitorio poder seguir su desarrollo. En el útero, ¿verdad? Cuando hay una gestación, esa placenta, ¿sí? Puede producir hormonas, puede producir sobre todo progesterona de origen placentario. Y que va a permitir esa hormona mantener la gestación. El útero también participa al final de la gestación, sobre todo la parte muscular, en la expulsión del feto y la placenta durante el parto. Esto lo vamos a revisar, entonces nada más como recordatorio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, seguimos. La siguiente estructura es el cérvix. Miren, aquí tenemos lo que vendría a ser, para que ustedes se ubiquen, esto es el cérvix, de aquí para acá, ¿sí? Y este sería el cuerpo del útero, ¿sí? Esto es de una vaca, y de aquí para acá, de aquí para acá, es el inicio de la vagina. O es la parte anterior de la vagina. Entonces vean, este es el cérvix. No tenemos el corte, no tengo el corte del cuerpo del útero, pero es muy diferente a esto. Y el cérvix es muy diferente a esto, ¿verdad? A lo que sería la vagina. Entonces, ¿qué es el cérvix? El cérvix también le llaman cuello uterino. Cérvix o cuello uterino. Lo vamos a llamar nosotros cérvix, ¿sí? Y el cérvix tiene una composición histológica importante. Tiene su serosa, pero tiene básicamente una buena cantidad de tejido conjuntivo. ¿Sí? Tiene una buena cantidad de tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo le da una característica, le da mayor firmeza a la estructura. Y esto es importante cuando hacemos la inspección transrectal, porque como tiene mayor consistencia, es la estructura que normalmente buscamos primero para guiar la inspección del resto del aparato reproductor por esa situación. Ahora, vean, el cérvix en cualquier especie forma pliegues longitudinales internos. ¿Sí? Estos son pliegues longitudinales. Esta es la vagina, pero estos son pliegues longitudinales. En todas las especies se forman estos pliegues longitudinales, pero esta estructura tiene mayor cantidad de tejido conjuntivo y los pliegues, ¿sí?, internos, en el caso de los rumiantes, ¿sí?, no solamente se forman los pliegues, ¿sí?, sino además se forman, ¿qué cosa? Se forman además unos anillos, ¿sí? Estos son anillos. Se llaman anillos del cérvix, ¿sí? Entonces, en el caso de los rumiantes, el número de anillos normalmente es de 3 o 4 anillos los que se forman. Esta es la luz, miren, esta es la luz del cérvix. ¿Por qué es importante llamar la atención en esto? Porque una de las actividades importantes en reproducción es el poder inseminar a nuestros animales. Cuando inseminamos un animal, necesitamos meter un dispositivo, ¿sí? Y el mejor sitio siempre será para depositar el semen será el útero, dentro del útero, ¿sí? Ese es el mejor sitio, el útero. Ahora, en el caso de los rumiantes, estos anillos
provocan que cuando queremos depositar el semen dentro del útero, nos cueste trabajo. En el caso de la vaca, por su tamaño, ¿sí? Porque se forma una luz, se abre un poco durante el estro, es factible pasar la pipeta de inseminación hasta el cuerpo del útero. Pero en el caso de los pequeños rumiantes, en la oveja y en la cabra, no, se cierran, siguen cerrados incluso cuando está en celo. Entonces, normalmente lo que hacemos es depositar, ¿sí? Lo mejor sería depositar el semen en la entrada del cérvix o en el fondo de la vagina. Obviamente es mejor en la entrada que en el fondo. Pero bueno, ¿por qué? Porque no puede pasar la pipeta, ¿sí? Entonces, esto es importante. En el caso de otras especies, por ejemplo, en el caso de la cerda, ¿sí? El cérvix, ¿sí? Forma estos pliegues longitudinales, pero en forma de espiral, ¿sí? Y en esa forma espiralada, ¿sí? Que en el caso de la cerda, ¿sí? No hay ningún problema para pasar una pipeta dentro del útero. Es muy sencillo. Igual en el caso de la yegua. En el caso de la yegua hay estos pliegues, así, tal cual, sin que haya anillos. Entonces, pasar una pipeta de inseminación es relativamente fácil en el caso de una yegua. En el caso de la perra, pues vamos a hablar posteriormente, pero en el caso de la perra tampoco podemos llegar hasta dentro del útero. Se busca llegar hasta el fondo de la vagina para depositar ahí el semen. Entonces, depende de la especie, va a depender la técnica de inseminación artificial. Entonces, para eso sirve la anatomía. Por eso es importante que la tengamos presente, para saber qué podemos hacer. En este caso, al aplicar una técnica. Las funciones del cérvix son, ya se las imaginarán, sirve como transporte, permite el transporte de los espermatozoides, principalmente, y también es un reservorio, ¿sí? Estos son reservorios para evitar el paso masivo de espermatozoides. Miren, por ejemplo, para una oveja, normalmente tiene 1, 2, hasta 3 crías. ¿Necesita qué? Necesita 3 espermatozoides. Cuando un carnero eyacula, ¿sí? Eyacula muy poquito en volumen, menos de 1 mililitro. Pero ese mililitro lleva alrededor de aproximadamente de 2,000 a 3,000, lo van a escuchar, de 2,000 a 3,000 millones de espermatozoides. Una cantidad impresionante. Entonces, nada más necesita 1, 2 o 3. No necesita haber reservorios, ¿verdad? Para impedir el paso. Obstáculos o reservorios. Son obstáculos porque impiden el paso masivo y son reservorios porque ahí se detienen los espermatozoides y pueden ir continuando con su transporte a medida que se liberan. Entonces, ya vimos 2 reservorios. El cérvix, los pliegues del cérvix y la unión del útero con del oviducto con el cuerno uterino, el istmo. Bien, entonces, aquí el cérvix también es importante porque produce moco, un moco que es importante durante el transporte de los gametos y al momento del parto. Entonces, tenemos esto, miren, ya ni me acordaba, ya estuve explicándoles, aquí están, miren, el de la oveja, el de la vaca, que tienen pliegues longitudinales más anillos cervicales. Aquí igual estaría el de la cabra. El de la cerda tiene pliegues longitudinales en forma de espiral. No tiene anillos, ¿sí? El caso de la yegua tiene ¿qué? Tiene pliegues longitudinales, nada más. Igual que en el caso de la mujer. ¿Qué es lo que tienen ustedes aquí, no? O sea, ustedes tienen
en esta fotografía. Y esto es importante porque ya les acabo de mencionar que esto va a dar las condiciones para inseminar a un animal de una forma o de otras. Bien, nada más para terminar, el cervix entonces tiene un lumen igual que todo el conducto, ¿sí? Y se le llama canal cervical. Y está limitado por dos partes, ¿no? El lumen, aquí por ejemplo está el cervix sería de un rumiante, ¿sí? Y tiene, en la parte de la entrada se le llama os cervical externa, la que está cerca en contacto con la vagina, y la que está, la salida o la entrada, como quieran verlo, al útero se le llama os cervical interna, que son dos posiciones. La externa es la abertura del cervix en la vagina y la interna es la abertura del cervix en el útero, en el cuerpo del útero. Bien, vamos a pasar ya casi a las últimas y vamos a la parte final, que sería la vagina y vestíbulo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la misma fotografía, aquí tenemos la parte del cervix y la parte de la vagina, está incompleta, ¿sí? La parte de la vagina. Estaríamos ubicados, ¿sí? En este punto, ¿sí? Entonces, la vagina es la parte del conducto que continúa y obviamente es un órgano importante porque es el órgano copulatorio de la hembra. Su capa muscular es también importante porque se va a distender, o sea, se va a distender marcadamente durante la cópula y el parto, se hacen más grandes, ¿sí? Y después hay una estructura importante que es la unión de la vagina y la parte final del conducto es el vestíbulo, que es la entrada, ¿sí? La unión de la vagina y el vestíbulo, en la unión de esta vagina y vestíbulo, en la parte de abajo ventral se encuentra el orificio uretral externo. ¿Sí? Aquí no lo podemos ver, pero aquí estaría el vestíbulo, aquí está el cervix, esta sería la vagina, y si está fuera la parte de abajo, aquí estaría el orificio uretral externo. ¿Por qué es importante saber esto? Es importante saber esto porque a veces cuando inseminamos a la vaca, ¿sí? En todas hay una técnica que es dirigir la pipeta de inseminación y correrla por la parte superior del vestíbulo y la vagina. ¿Con qué objeto? Si ustedes la corren por debajo, ¿verdad? Tienen la posibilidad de, aunque remota, pero posible, sí, porque tampoco es tan chiquito, de meter la pipeta de inseminación por el meato urinario o orificio uretral. Entonces, ustedes van a pensar que ya pasaron cervix, si no lo han hecho, y no, entraron a la uretra y pues van a depositar el semen en la parte de la uretra, ¿sí? Que pues bueno, esto puede ocurrir. Pero también tiene una aplicación clínica importante. Cuando queremos tomar una muestra, sobre todo, obviamente, de orina, directamente en una vaca, en lugar de estar esperando a que orine, pues le podemos meter una pipeta larga y tomar la muestra si nos guiamos de esta manera. Pero bueno, esa es otra cosa. En el vestíbulo vamos a encontrar glándulas que se llaman, obviamente, glándulas vestibulares. Son importantes porque también lubrican los conductos sexuales durante la cópula y el parto. Entonces, son importantes estas glándulas. Se llaman así, glándulas vestibulares. También hay que recordar, ¿verdad?, que en la yegua y en la perra hay un plexo, una red venosa en las paredes laterales del vestíbulo. ¿Sí? Y esto lo que va a hacer es que si hay esa red venosa, va a provocar, ¿sí?,
además hay tejido eréctil, ¿sí? Que va a provocar que se estreche el vestíbulo, se cierra el vestíbulo. Y esto, ¿sí? Cuando quieren, sobre todo en las perras, inseminar, pues está cerrado y es un obstáculo. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta cuando se realice este procedimiento en estas dos especies. A esa parte estrecha del vestíbulo se le llama cingulum o cíngulo. Es la unión estrecha del vestíbulo y la vagina. Seguramente no se acordaban, pero bueno, ahora recuerden que cuando les cuesta trabajo en la perra, cuando están inseminando, es al principio porque están pasando esta estructura. Y no crean que están pasando el cervix y que puedan depositar dentro del útero. No, no, no. Están pasando, le está costando trabajo porque están pasando esta estructura. Bien, entonces tenemos, para finalizar, lo que son los genitales externos. Son básicamente la vulva, ¿verdad? Que está compuesta por dos labios, o sea, los labios vulvares, ¿sí? Que son homólogos al escroto. Esto ya después lo vamos a ver. Y también produce, la vulva tiene glándulas sebáceas y sudoríparas, así como folículos pilosos. Entonces, aquí la podemos ver. La vulva, los labios vulvares y parte del vestíbulo. Entonces, está aquí. Ahora, esto es importante porque la vulva, ¿sí? Y la parte interna de la vulva van a responder a las variaciones cíclicas, ¿sí? Que se dan durante el ciclo estral. Entonces, es una buena guía para saber si una hembra está o no en calor, ¿verdad? Se empieza a enrojecer, empieza a aumentar de tamaño, empieza a haber también la producción de ese moco. Bien. Y es una buena guía para la inspección clínica del aparato reproductor. Finalmente tenemos una estructura que es el clítoris. Aquí no la vemos en ninguna de las fotos, pero es el homólogo embrionario del pene. Y pues es, como ustedes saben, tejido eréctil, cuya función está relacionada con la recepción de estímulos sensoriales durante el apareamiento. ¿Sí? Entonces, normalmente la encontramos, ¿sí? En esta parte, el clítoris, en la parte baja, ¿verdad? En esta parte. Ustedes pueden encontrar lo que vendría a ser la parte final del clítoris, ¿verdad? Lo que vendría a ser el glande. Muy bien, con esto revisamos lo que corresponde a la anatomía del aparato genital de la hembra. Si existe alguna duda, algún comentario, me lo hacen saber. Todavía no está por ahí, doctor. Todavía están por ahí. Bien. Oí por ahí alguien que me dijo, pero muy bien. Miren, vamos ahora a pasar al aparato reproductor del macho. Como es miércoles, tenemos un poquito más de tiempo. Entonces, pero vamos a dar un descanso. Entonces son 10:25. Vamos a dar un descanso de 15 minutos y serían 10:25. A las 10:40 continuamos con la parte del aparato reproductor del macho. Entonces, voy a detener el video y el audio y vamos a tomar este receso de 15 minutos. Gracias, doctor.